Buenas, en el siguiente tutorial sobre tablas dinámicas vamos a conocer cómo filtrar la información que se muestra en una tabla utilizando la opción de segmentación de datos y escala de tiempo. En el vídeo anterior hemos creado los filtros sobre los campos insertados en la tabla dinámica. En este tutorial utilizaremos la opción de segmentación de datos que nos permite filtrar los datos de la tabla sin que el campo tenga que estar insertado en la misma. Podemos utilizar la segmentación de datos con cualquiera de los campos insertados en la tabla dinámica, aunque normalmente se suele utilizar para campos de tipo texto, y la opción de escala de tiempo para campos de tipo fecha, en donde podremos filtrar por años, meses, trimestres o días. En la hoja 1 hemos creado una nueva tabla dinámica donde se nos muestra la suma de las ventas que tenemos por zona. Una vez creada la tabla dinámica, filtraremos la información que se muestra para solo obtener los datos de la zona oeste. Pero en vez de filtrar la información desde el propio campo, vamos a utilizar la opción de segmentación de datos que encontramos en el grupo de opciones Filtrar de la pestaña Análisis. Al pulsar sobre este comando, se nos muestra el cuadro de diálogo para iniciar la segmentación por los campos que nosotros seleccionemos. En este ejemplo solo vamos a utilizar el campo zona. Lo seleccionamos y al pulsar en el botón Aceptar se nos muestra un cuadro con los registros del campo seleccionado. Para filtrar la información de la tabla dinámica, bastará con pulsar en el botón que deseemos. En este caso, pulsamos en la zona oeste. Y se filtrará la tabla por el registro seleccionado. Para eliminar el filtro, pulsamos en el icono Borrar filtro y se vuelven a mostrar todos los registros. Ahora queremos filtrar la tabla por las zonas oeste y este. Si queremos filtrar la tabla por dos criterios diferentes, seleccionamos ambas zonas dejando pulsada la tecla de control y se mostrará la información filtrada en nuestra tabla dinámica. Borramos el filtro y otra opción para seleccionar varios criterios es pulsar en el icono Selección múltiple del cuadro de segmentación y después ir seleccionando los registros que no queremos que se muestren en la tabla, es decir, pulsamos en los registros Sur, Centro y Norte. Y se mostrará la tabla filtrada solo con los registros de las zonas oeste y este. Al estar situado en el cuadro de segmentación, se nos muestra una nueva pestaña para poder modificar las diferentes opciones de este cuadro. Con los grupos de opciones, botones y tamaño, podemos cambiar el tamaño del cuadro y de los botones que se incluyen en él. Podemos disminuir o aumentar el tamaño del cuadro desde el propio cuadro pulsando en los iconos, o desde los cuadros de valores alto y ancho. Con el grupo de botones podemos aumentar el tamaño de los botones con los cuadros alto y ancho. Y con la opción columnas podemos mostrar los botones de los registros en varias columnas. En nuestro caso vamos a seleccionar 3 columnas. Por último, con el grupo de opciones Estilos de segmentación, podemos seleccionar el borde y sombreado para estos cuadros. Para eliminar de la hoja el cuadro de segmentación, seleccionamos el cuadro y pulsamos en la tecla de suprimir. Ahora queremos filtrar nuestra tabla dinámica por los campos de vendedor y producto. Utilizando filtros deberíamos tener insertados estos campos en la tabla, pero utilizando la opción de segmentación de datos, podemos filtrar la información sin necesidad de insertarlos. Pulsamos de nuevo en el icono Insertar segmentación de datos de la pestaña Análisis, y en el cuadro de diálogo seleccionamos los campos vendedor y producto, y al pulsar Aceptar se nos muestran 2 cuadros con los registros de ambos campos. Vamos a filtrar la tabla ya que queremos conocer las ventas por zona del vendedor Rabasco para el producto bebidas. Marcamos bebidas en el cuadro de producto y Rabasco en el cuadro de vendedor. Y se muestran las ventas totales por zona por los 2 criterios que hemos insertado en nuestra tabla dinámica. Eliminamos los filtros insertados en ambos cuadros desde el botón Eliminar filtro. Ahora vamos a utilizar las opciones vistas anteriormente para modificar la posición del cuadro, el estilo y el tamaño del cuadro. Modificamos el título del primer cuadro de segmentación desde el cuadro de texto que encontramos en la parte izquierda de la pestaña. Y escribimos Filtrar por producto. Una vez escrito el texto, pulsamos en la tecla de Enter
y se mostrará este título para el cuadro de segmentación de producto. Hacemos lo mismo para el segundo cuadro y modificamos la posición, el estilo y el tamaño del cuadro. Para insertar un título en la segmentación en este segundo cuadro, pulsaremos en el botón Configuración. Se nos muestra un nuevo cuadro de diálogo y en la opción Título escribimos el texto Filtrar por vendedor. Y al pulsar Aceptar, se nos muestra este título para el cuadro de segmentación de vendedor. Volvemos al cuadro de diálogo de configuración y si desmarcamos la casilla de Mostrar encabezado, se mostraría sin ningún título el cuadro de segmentación. Con las opciones de ordenación y filtrado de elementos que encontramos en este cuadro de diálogo, podemos ordenar los registros que se muestran en la segmentación, ordenándolos de forma ascendente o descendente. En nuestro ejemplo, ordenamos de forma descendente el cuadro de segmentación que hace referencia a los vendedores. Si tuviéramos generado una lista con los valores que se muestran, se ordenaría de forma ascendente o descendente según esta lista. En nuestro ejemplo, no tenemos ninguna lista generada con la información de los productos y vendedores. Por lo que vamos a crear una nueva lista para poder utilizarla posteriormente aquí. Pulsamos en la pestaña Archivo y nos vamos al botón de Opciones. Se nos muestra la ventana de opciones de Excel. Pulsamos en la opción Avanzadas, que encontramos en la parte izquierda de la ventana. Y con la barra de desplazamiento nos situamos al final de las opciones que se muestran y pulsamos en el botón Modificar listas personalizadas. Podéis conocer en el tutorial Listas personalizadas más detenidamente cómo crear estas listas. Nos aparece el cuadro de diálogo de listas personalizadas y en la parte derecha de la ventana escribimos los valores de la lista separados por comas o uno debajo del otro. Nosotros vamos a crear la siguiente lista: lácteos, verduras y bebidas. Una vez tenemos los valores escritos, pulsamos en el botón de agregar y se genera la lista personalizada y esta lista personalizada se guarda para todos los libros con los que trabajéis. Una vez hemos generado la lista, vamos a ordenar los valores que se muestran, por lo que dejamos marcada la casilla de verificación de usar listas personalizadas al ordenar. Y se nos ordena el cuadro de segmentación de producto de forma descendente por la lista que hemos generado. Volvemos a entrar en el botón de configuración y esta vez la ordenamos de forma ascendente. Si filtramos la información desde uno de los cuadros de segmentación, en el otro cuadro se muestran en sombreado los datos que no tenemos en la tabla dinámica, es decir, en nuestro caso, no existen datos del vendedor Jiménez para el producto bebidas, por eso aparece en sombreado este valor en el cuadro de productos. Si filtramos la tabla por el vendedor Rabasco, se muestran en sombreado en la segmentación de productos tanto lácteos como verduras, ya que no existen valores de esos productos para el vendedor seleccionado. Nos situamos en la segmentación del producto y pulsamos en el botón de configuración y marcamos la opción Ocultar elementos que no contienen datos. De esta manera, cuando filtramos la tabla dinámica por vendedor, si no existen ventas por algún producto, no se mostrarán, como vemos al filtrar por el vendedor Rabasco, que no se muestran los valores de lácteos y verduras. Borramos el filtro que tenemos insertado y filtramos la tabla por el vendedor Jiménez y vemos que en la segmentación por producto no se muestra el valor de bebidas ya que no contienen datos. Volvemos a pulsar en el botón de configuración y desmarcamos las casillas de verificación de ocultar los elementos e indicar visualmente elementos sin datos. Después pulsamos en el botón de aceptar y comprobamos que en la segmentación de producto aparecen todos los valores con los que filtrar, tengan o no valores. Si marcamos el producto bebidas para el vendedor Jiménez, vemos que se muestra la tabla dinámica en blanco ya que no contiene valores. Borramos ambos filtros desde los botones eliminar filtros que encontramos en los cuadros de segmentación. Volvemos a entrar en el cuadro de diálogo de configuración. Y si está marcada la casilla de mostrar elementos al final, se mueven los elementos sin datos al final de la lista de etiquetas en la segmentación. En el caso de que no estuviera marcada, se mostrarían en el orden en el que estuvieran los valores ordenados en el cuadro de segmentación. Dejamos marcada la casilla y al filtrar los datos por el vendedor Rabasco, en la segmentación de productos salen los registros sin datos al final del cuadro. Accedemos de nuevo al cuadro de configuración y desmarcamos la casilla. Con el filtro que teníamos insertado del vendedor Rabasco,
Los datos de los productos se muestran de forma ordenada. Entramos de nuevo en el cuadro de configuración y con la opción Mostrar los elementos eliminados del origen de datos, si eliminamos de nuestro libro de cálculo todos los registros que contienen una cierta etiqueta o le cambiamos el valor a cada uno de ellos, podemos configurar Excel para que siga mostrando o no la etiqueta, aun cuando su selección vaya a dar siempre como resultado una tabla dinámica vacía. Dejamos marcada la casilla de mostrar elementos eliminados del origen de datos y vamos a comprobarlo. Nos situamos en la hoja de pedidos donde tenemos nuestros registros y vamos a cambiar los valores de bebidas por refrescos. Pulsamos en el botón Buscar y seleccionar de la pestaña Inicio y en el desplegable seleccionamos la opción Reemplazar. En el cuadro de Buscar escribimos Bebidas y en el de Reemplazar escribimos el texto Refrescos y pulsamos en el botón Reemplazar todos. Al pulsar se nos muestra un nuevo cuadro de diálogo donde nos informa que se han realizado 10 reemplazos. Nos situamos en la hoja donde tenemos nuestra tabla dinámica y pulsamos en el botón Actualizar para que se muestren los valores que hemos modificado. Si vemos, en el cuadro de segmentación de producto se muestran ambos productos, bebidas y refrescos, aunque no existen valores para el valor bebida. Si marcamos esta opción, no se mostrará los valores en la tabla dinámica, ya que no existe este valor en los registros de la tabla de origen. Borramos los filtros desde los botones Eliminar filtros de ambos cuadros de segmentación. El valor bebidas quedará almacenado y se mostrará en los cuadros de segmentación al filtrar los datos y al mostrar todos los valores en nuestra tabla dinámica. Añadimos el campo producto al área de filas y eliminamos el campo zonas. Si filtramos el campo producto, vemos que a pesar de no contener datos, sigue mostrándose el registro de bebidas. Vamos a visualizar este registro en la tabla, aunque no contenga valores. Nos vamos a la configuración del campo de producto y en el cuadro de diálogo nos situamos en la pestaña Diseño e Impresión y marcamos la casilla de verificación de Mostrar elementos sin datos. Y al pulsar Aceptar, se muestra el registro de bebidas en nuestra tabla dinámica. Añadimos de nuevo el campo Zonas al área de filas y podemos ver en nuestra tabla dinámica cómo se muestra el registro a pesar de que no existen valores para ninguna zona. Para borrar el registro definitivamente de nuestra tabla dinámica, pulsamos en el botón Opciones que encontramos en el comando Tabla dinámica. En el cuadro de diálogo nos situamos en la pestaña de datos y en el desplegable número de elementos que desea conservar por campo seleccionamos la opción Ninguno. Pulsamos Aceptar y actualizamos nuestra tabla dinámica desde el botón Actualizar y desaparece de la tabla el producto bebidas. En los siguientes ejemplos vamos a insertar una escala de tiempo para filtrar la información de nuestra tabla dinámica. Eliminamos el campo producto del área de filas y eliminamos los cuadros de segmentación seleccionándolos y pulsando la tecla de suprimir. Pulsamos en el botón Insertar escala de tiempo del grupo de opciones Filtrar. Se nos muestra el cuadro de diálogo Introducir escalas de tiempo y se muestran los campos cuyos valores sean fechas. En nuestro caso solo tenemos el campo fecha. Lo seleccionamos y pulsamos en el botón de Aceptar. Se nos muestra un nuevo objeto con las escalas de tiempo en meses. Desde el desplegable que se muestra en la parte superior podemos cambiar la escala de tiempo a años, trimestres, días y meses. Vamos a filtrar nuestra tabla dinámica por los 3 primeros trimestres del año 2019. Pulsamos en el primer trimestre y ampliamos la barra hasta llegar al tercer trimestre. Y aparece la suma de las ventas por zona en estos primeros 3 trimestres del año 2019. Ahora queremos obtener la suma de las ventas en el primer trimestre del año 2018. Pulsamos en el primer trimestre del año y mantenemos pulsada la tecla de mayúscula y pulsamos en el tercer trimestre de este año. Y él de forma automática selecciona el rango que encuentra entre estos 2 trimestres seleccionados. Eliminamos el filtro pulsando en el icono en forma de embudo que se muestra en el cuadro Escala de tiempo. Cambiamos en el desplegable a meses y queremos filtrar la tabla dinámica por los 5 primeros meses del año 2019. Pulsamos en enero y utilizando cualquiera de las 2 opciones vistas anteriormente, seleccionamos hasta el mes de mayo y se nos muestra en nuestra tabla dinámica la suma de las ventas por zona
en estos 5 primeros meses del año 2019. Volvemos a mostrar todos los valores eliminando el filtro desde el cuadro escala de tiempo. Ahora queremos obtener las ventas realizadas entre el 26 de abril y el 9 de mayo del año 2019. Seleccionamos en el desplegable la opción días y con la barra de desplazamiento que encontramos en el cuadro escala de tiempo, pulsamos en el 26 de abril. Mantenemos pulsada la tecla de mayúscula y pulsamos en el 9 de mayo para seleccionar todas las fechas que se encuentran entre estas dos y se muestran las ventas realizadas en este intervalo. Volvemos a mostrar todos los valores eliminando el filtro desde el cuadro escala de tiempo. Al insertar la escala de tiempo se genera una nueva pestaña donde podemos modificar las opciones referentes al cuadro. Podemos cambiar el alto y el ancho desde el grupo de opciones tamaño. Otra opción para modificar el tamaño es mediante los iconos que tenemos en el cuadro escala de tiempo. También podemos cambiar el título del encabezado en el grupo de opciones escala de tiempo. Nosotros escribiremos el texto filtrar por fecha. Desde el grupo de opciones estilos podemos cambiar el diseño de estos cuadros, sombreados, colores, bordes o generar uno nuevo. Por último, podemos mostrar o ocultar varios componentes del cuadro escala de tiempo desde el grupo de opciones mostrar. Podemos ocultar el encabezado, la etiqueta de selección donde muestra la fecha o fechas filtradas en el cuadro, la barra de desplazamiento y el desplegable con el nivel de tiempo. Como vemos, con las opciones de segmentación y escalas de tiempo, realizamos filtros de forma más cómoda y vistosa de los datos de nuestra tabla dinámica. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo filtrar los valores de un campo en una tabla dinámica utilizando la segmentación de datos en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.